Nunca me imaginé que el Señor me fuera a llamar a ser presbítero, mucho menos obispo, mucho menos cardenal, ¿no? Yo soy de un pequeño pueblo al norte de la ciudad de Durango, 257 kilómetros al norte de la ciudad de Durango. Se llama La Purísima de Tehuanes. Mi pueblo, por supuesto, no es parroquia, depende de la parroquia que está en Tehuanes, de la cabecera del municipio. Nosotros ahí en Cerro más bien nuestras relaciones con el sur del estado de Chihuahua, con los tarahumaras, etc. En mi pueblo, afortunadamente, no había, éramos muchos en aquel tiempo, poco a poco se fueron yendo casi todos a Estados Unidos y casi todos a Chicago. Mi papá también tuvo esa suerte de poder ir a Estados Unidos para que sobreviviéramos, etc. Digo que afortunadamente porque como no había en el pueblo más que hasta cuarto año de primaria, pues ya después del cuarto año de primaria no había más que pensar en a ver cómo arreglamos papeles, ¿verdad? Para irnos empujados a Estados Unidos. No había muchas perspectivas ahí, pero yo desde niño, porque mi abuela materna era la encargada de la iglesia, entonces tenía cierta cercanía yo con las actividades de la iglesia, pero no mucha. Mis primos me ganaban en eso, en ser asiduos al catecismo, al rosario, etc. Pero en mi casa no era así. Había un cura, como ustedes, muy renegado, muy renegado con la gente grande, pero muy amable con los niños, digo, como ustedes comprenderán. Nada más con la gente grande, continuamente hacía corajes y hacía regañadas ahí en el templo, etc. Pero a los niños nos trataba de maravilla, nos llevaba dulces, nos enseñaba a rezar, etc. Él había sido ferrocarrilero, y allí es donde yo empecé a sentir una simpatía por la figura sacerdotal, porque pues siempre llegaba allí en a caballo, con nosotros los niños era muy amable, muy atento. Tiempo después hubo un cambio de cura, mandaron a José Soledad Torres, que era originario de Río Grande, Zacatecas, y él acercó mucho a la gente, a la iglesia, no con obras religiosas, sino ayudando a que la gente tuviera, en primer lugar, un camino para poder ir hacia el municipio, a la cabecera municipal. Entonces, invitaba a la gente a que trabajara para hacer ese camino. Después trabajó para que el pueblo tuviera agua potable, poniendo una bomba y poniendo un estanque allá arriba, etc. Entonces, creo que allí mi simpatía por la vida sacerdotal creció, y también puso una escuela que llamaba él Escuela Apostólica. Los que quisieran formarse para terminar su sexto año. Por supuesto que no tenía reconocimiento y nunca tuvo reconocimiento oficial del Estado, pero tenía un buen profesor, y yo vi que 4 compañeros allí del pueblo, 2 de ellos, lo que decíamos de arriba, o sea, de la parte norte del pueblo, que estábamos siempre peleados con los de abajo. Yo era de los de abajo.
y así es que con frecuencia nos encontrábamos allá pedradas, etcétera, por ver quién ganaba la carrera de burros, etcétera, distintas actividades en donde nos poníamos en competición. Al ir primero acá con el señor cura, dice, de los que quieran venir a la escuela, también yo quisiera que algunos de ustedes me ayudaran en la misa como acólitos. Los que quieran tienen que venir el sábado y les vamos a dar una instrucción, y el domingo pues ya ven cómo si ayudan a la misa, y los que aprendan bien los aceptamos como acólitos. Bueno, yo también le entré a eso, más que nada, más que por la misa o por los compañeros, porque allí en la cabecera municipal vivían unos tíos y que tenían en ese tiempo, tenían 11 hijos. Dos de ellos eran especialmente cercanos, yo jugaba con ellos, etcétera. Entonces me gustaba ir allá porque yo me quedaba con mis tíos y me divertía con mis primos, etcétera. Ese fue el atractivo. Bueno, ya llegué el tiempo en que empieza la escuela y al final del año dice, bueno, si alguno de ustedes quiere irse al seminario, yo no sabía ni qué era el seminario. Nunca en mi pueblo había existido un seminarista, así es que yo no tenía por qué saber qué era un seminario. Dice, en el seminario se preparan para ser sacerdotes, y el que quiera ser sacerdotes. Y como yo sentía aquella simpatía por el sacerdote anterior y el que estaba ahí en ese momento, ya me había traído también. Pues yo también levanté la mano y dije, bueno, entonces dice, vamos a escoger a ver cuántos pueden ser admitidos. A final de año nos dice, ahí por el mes de mayo, dice, solamente son aceptados 8, así es que vamos a escoger 8 entre ustedes. Por supuesto yo no fui elegido, éramos como unos 20 los que queríamos ir, pues nos quedamos queriendo, ¿verdad? Pero cuando se acercó el tiempo, después de que fuimos allá a la cabecera municipal a un encuentro de básquetbol, uno que sí había sido elegido y que era muy bueno para el básquetbol, nos regresamos juntos al pueblo y de pronto él sintió que como reumas, como que se paralizaban sus pies, una enfermedad rara que todavía de grande nunca descubrió que fue totalmente aquello. Entonces le dijo el señor cura, ¿sabes qué? No puedes ir. Entonces me dijo a mí que si yo quería ir al seminario, sí, y ya en el seminario, que sí fue admitido porque sí iba recomendado por el señor cura, etc. Por supuesto que muy en desventaja con aquellos que sí habían terminado bien su escuela primaria. No digo, por ejemplo, los de Gómez Palacio, Lerdo, los que eran así de ciudades más o menos grandes, pues tenían una mayor preparación en lo académico, por supuesto. Bueno, pero yo fui admitido y me dio gusto allá en el seminario, primero al curso previo, que se llama ahora curso introductorio, curso previo, en donde había una nivelación de los estudios, etc. Y pues cada día yo fui sintiendo mayor atracción por la vida sacerdotal. Bueno, así pasan los años que llamábamos allá de humanidades, 3 años de humanidades, además del año de curso previo o del introductorio, y donde realmente
yo sentí que era llamado es cuando paso a filosofía, y cuando yo doy la respuesta, si ya consciente de qué es lo que quería, es después de haber prestado mi servicio militar a los 18 años. Y ya de allí en adelante, yo me sentí pues más en mi ambiente. Yo sé mucho mi juventud y la niñez la disfruté mucho más, porque en el pueblo realmente yo crecí no solamente con el amor, con el cariño de la familia, sino con el amor, con el cariño de la gente de mi pueblo. Sentía yo realmente, y lo sigo sintiendo, que la gente me quería. Yo digo que mis papás me tenían que querer a fuerza. No, así es, porque los 4 primeros hijos se les habían muerto. Entonces yo era el único que había quedado. Entonces al primogénito, pues, que subsistió, lo tenía que querer. Entonces sí, también la demás gente del pueblo, yo siempre recibí muchas muestras de cariño. Yo desde pequeño, ahora dicen que es hasta un delito, pero yo lo disfruté mucho. Desde niño trabajé mucho en las labores del campo, en las labores con los animales, etc. En el comercio, porque mi mamá siempre fue comerciante, mi papá también siempre tuvo algún negocio, etc. Y yo siempre fui ayudando. Entonces, porque sentía que había confianza, que había cercanía, etc. Y después de los 18 años, ya cuando había prestado el servicio militar, bueno, ya habiendo experimentado lo que era la vida del seminario, habiendo experimentado de cerca lo que era el ministerio sacerdotal, yo también di mi respuesta. Siempre, desde que entré al seminario, con la ayuda de un director espiritual, y en ese caso, también ya cuando pues la frecuencia con el director espiritual fue más intensa en esos momentos en que yo tenía que tomar una decisión, y ya pasé a la primera de teología, etc. Y cuando iba a empezar en primera de teología, me dice un padre que estaba encargado de la diócesis, porque no había obispo, había muerto. Dice: oye, te tengo que decir algo que sucedió, porque después te lo va a contar a alguien para que sepas la verdad. Pues, ¿qué se tratará? Dice: el equipo formador ya había arreglado todo para que te fueras a estudiar a Canadá. Dice: pero nosotros, como equipo formador, no te podemos mandar, hay que esperar a que llegue el obispo. Bueno, ya estaba terminando yo el primer año de teología cuando llega el nuevo obispo. Yo tuve oportunidad no lo conocía yo, aunque él era de Durango, de la diócesis de Durango, pero estaba de obispo en Zacatecas. Y lo pude tratar desde el primer día, porque me eligieron para que yo fuera a encontrarlo allá a medio camino. Entonces ya platiqué con él, etcétera, y al día siguiente él me llama. Dice: oye, que tú eres el encargado de la revista del seminario. Sí. Dice: bueno, ¿me puedes hacer una entrevista? Sí, ¿cómo no? Ya le hice una entrevista, ya la publicamos, etcétera. Al poco tiempo me vuelve a llamar y me dice: oye, he pensado que tú vayas a terminar tus estudios de teología a Roma. ¿Yo por qué? Dice: bueno, dice, los superiores que antes me recomendaron. Dice: y yo voy a romper aquí una tradición de la arquidiócesis de Durango. A nosotros siempre los ejercicios espirituales nos los daban los jesuitas, y siempre fuimos
formados en ese sentido espiritual, con las mismas normas del colegio privativo, etc. Pero no sé qué tendría el obispo de ese tiempo, que no quería mandar a Roma porque el colegio lo tenían los jesuitas. Dice, es que a mí sí me gusta la formación que dan los jesuitas, ¿sabes? Dice, y el colegio y la universidad donde vas son de jesuitas, está bien. Y yo creo más que ahí un pequeño detalle, yo no tengo con qué hacer los gastos. No, dice, sí, vas al nombre de la diócesis está enviando. Yo me voy a encargar de eso. Yo le dije eso a mis papás, porque también mis papás, cuando les dije que me querían mandar allá, mi papá me dijo luego, oye, tú sabes que no tenemos recursos para que tú vayas a hacer estudios. Dice, pero vendemos la casa y te vas. No es necesario venderlo de nada, digo. La iglesia me va a pagar allá los gastos. Bueno, está bien, etc. Y ya me fui a estudiar allá a Roma también. Nunca pensé que alguien estudiara a Roma. No existía en la arquidiócesis la tradición de enviar a algunos a Roma a estudiar. Entonces, allí para mí también esa fue una sorpresa. Ya en esa ocasión nos mandó a Cuadra, y este obispo siempre siguió mandando a muchos, porque un anhelo de él era siempre formar sacerdotes para que le ayudaran en el seminario. Entonces, bueno, ya terminé yo allá de estudiar. Él me había dicho que me quería ordenar de sacerdote allá en 1985, 65. Entonces yo fui preparando todo, hasta mi cáliz estaba preparado para que el Señor me ordenara. Ya tenía yo mi cáliz porque salía a trabajar en las vacaciones, lo compré, etc. Y cuando va a la última sesión del concilio, mi obispo me dice, oye, ¿pero por qué tengo que ordenar aquí? Pues usted me dijo. No, mejor te esperas que te termines la teología y allá te ordenen en Durango para que puedan asistir los papás, los familiares, etc. Para mí mucho mejor. Pero en eso viene, después de que termine el concilio, una invitación del Papa, porque un padre rector, el padre Carrasco, en el norte de Italia tenía un seminario para América Latina y le dio los ejercicios al Papa Pablo VI, y el Papa le dijo, ¿qué quiere que le regale al término de los ejercicios? Y él le dijo, oiga, que me ordenen mis muchachos para que vayan a trabajar a América Latina. Y el Papa tomó la idea, y entonces él manda una invitación abierta, que los que quieran trabajar en América Latina, él los ordena. Y ahí del colegio 3 aceptamos la invitación para que nos ordenara el Papa Pablo VI, que era la primera vez que un Papa ordenaba sacerdotes. Dicen que el Papa Pío XII, en una ocasión, en privado, en su capilla privada, ordenó a un sobrino suyo, pero simplemente era así un dicen. El Papa solamente en ese tiempo se reservaba la ordenación episcopal. Ya me ordenó el Papa, fueron mis papás, yo me regresé, pues todo el mundo me decía, oye, ¿y qué clases vas a dar? Pues no sé, nadie me ha dicho que si voy al seminario, ¿no? Y yo, pues por tanto que me decían que yo iba al seminario, pensé que de verdad me iban a mandar al seminario. Pues llego con el obispo y yo ya regresé, ya estoy a sus órdenes. Dice, qué bueno. ¿Y tus cosas dónde están? Le digo, aquí abajo, las traje en mi auto. Dice, ¿cuándo estás disponible? Digo, ya.
hoy mismo te vas a Río Grande, Zacatecas. Dice, es una parroquia muy bella, es una parroquia de campesinos. Y yo fue mi primera parroquia, y fue la primera parroquia también de que fue tu párroco, el obispo José Soledad Torres, que lo sacrificaron ahí en la Sierra de Durango. Ya llegó, ya no estaba el señor cura, estaba un vicario que tenía la encomienda de construir un templo. Llego yo a la gasolinera, ahí del pueblo, y ahí estaba el padre. Le digo, yo vengo aquí a la parroquia, y dice, ¿qué vienes a hacer? No, pues me montaron aquí dice, pues el señor cura no está, si quieres, acompáñame a un rancho. Y ya pues, nos fuimos juntos a la rastrera, ya celebramos allá. El día siguiente yo me voy a la oficina, pues no había señor cura. Ahí enfrente estaba el Seguro Social y algunas gentes fueron allá a saludar. Dice, oiga, ¿usted es seminarista? No, digo, ya soy padre. Ah, pero de los que dicen misa, sí, de eso. Oiga, entonces, ¿nos puede confesar aquí un enfermo? Sí, no. Ya salió ya al Seguro Social a confesar, y de pilón allí tuve que hacer los bautismos de urgencia, etc. Bueno, ya regresó el señor cura y ya me puse a sus órdenes. Bueno, como sucede frecuentemente en algunas diócesis allá de China, los comentarios de algunos compañeros dicen, oye, pues, ¿qué hiciste? ¿Por qué te mandan ahí? No conozco, ¿no? Dice, con ese cura, dice, tiene un genio, no vas a aguantar ni un mes. Bueno, yo haré la lucha de aguantar todo lo que pueda. Yo les puedo decir que el señor cura conmigo siempre fue una excelente persona, nunca tuvimos una dificultad. La mayor dificultad que él quería ponerme es que, por ejemplo, le digo, oiga, es que yo quisiera tener grupos juveniles, porque veo que no hay aquí en la parroquia. Oye, grupos juveniles son muy latosos, ni te metas, pero si quieres, pues allá. Pero allí no sacas nada. Bueno, es que me gustaría a mí hacer esa experiencia. Ah, con mucho gusto. Métete a hacer grupos juveniles. Y después, oiga, pues yo veo que no se estudia aquí la Biblia en los grupos. Yo quisiera formar grupos de la Biblia aquí y en los pueblos. Dice, bueno, pues, nada más que tienes que aprovechar cuando vas a celebrar la misa a los pueblos, porque de aquí en adelante yo ya no voy a salir a los pueblos, tú te vas a encargar de todos los pueblos. Eran unos 18 pueblos. Entonces aprovechaba mis salidas a los pueblos para formar grupos de estudio de la Biblia, etc. Después se me metió la loquera de digo, oiga, es que a mí me gustaría querer formar grupos de pastoral familiar con alguno de los movimientos. Dice, no, eso sí no te lo recomiendo, porque mira, los grupos que han querido formar aquí en la parroquia son del movimiento familiar cristiano, que empiezan ya tarde y terminan casi la madrugada sus reuniones. Dice, y tú no me puedes dejar la misa de 6, Así es que, si quieres, métete, pero a mí no me dejas ahí plantada la misa de 6. Bueno, sí, le entro. Y creo que el ministerio fue de las cosas así que más me apoyaron después en mi vida sacerdotal, el haber trabajado con jóvenes, el haber trabajado con matrimonios, porque después al año de estar allí en la parroquia, exactamente al año un día, estaba yo ahí en la oficina cuando entra el de telégrafo, se entrega un telegrama, dice, mañana comienzan clases en el seminario, trasládate a esta, Antonio.
ese mismo día recogí mis bártulos y ya me fui a Durán y llego al seminario, y pregunto por el rector, oiga, recibí esto. Ah, sí, qué bueno, pues vente, aquí echamos para todos. Pero me dice el señor que me están esperando. Pues dice, no sé quién, dice. Por supuesto no había ninguna recámara para mí, ninguna cosa. Ahí ya dividieron la enfermería en dos, ahí con tabla roja, y ahí le pusieron una cama, y ahí fue mi cuarto primero, etc. Pues ya comenzamos ahí ya. Ahí nunca me dieron un nombramiento, pero duré 19 años ahí en el seminario, dando clases. Y al mismo tiempo, siempre tuve otras dos cosas. La construcción de alguna capilla, alguna iglesia, que después fueron parroquias, y trabajo con los grupos juveniles y familiares. Entonces, para eso sí ya recibí un nombramiento, encargado de pastoral juvenil, encargado de pastoral familiar, etc. Y fue hasta el día de hoy, para mí fue algo que me sostuvo mucho en el ministerio sacerdotal. Y pues de pronto no de pronto, sino que ya cuando murió el obispo de Mazatlán, un obispo muy indiscreto, porque pues así se llama eso, dice, oye, yo creo que tú vas a ir a enviar a Mazatlán. ¿Y un porquillo? Dice, mira, ya pidieron información y yo creo que a ti te van a llamar. No creo. Un día que va el anuncio a Torreón, mi obispo me manda que lo vaya a acompañar. Y de regreso en el avión le digo, oiga, mire, un obispo me dijo esto, que quizá a mí me llamaran para que fuera a Mazatlán, de obispo. Dice, ¿quién le dijo? No le puedo decir, si hago muy chismoso no creo que sean dos. Ya me dice, no, ni se preocupe, usted es demasiado joven, no puede ir a Mazatlán. Yo le agradezco mucho y espero que nunca me tome en cuenta para eso. Dice, ¿por qué? Le digo, porque yo creo que pues, mis capacidades son para ser profesor, como he venido siendo, etc. Ahora ya estoy en la Universidad Pontificia, también ayudando allá en teología dogmática, y pues, a mí me gustaría seguir mi ministerio acá. Dice, no se preocupe. Y como a los 2 años me llama el nuncio y me dice, oiga, aunque usted no lo quería, aunque usted me dijo expresamente que no lo tomara en cuenta, pero es el Papa el que le pide que acepte la diócesis de Michoacán para acá. Oiga, siempre sí. Y dice, déjeme pensar. Dice, pues no lo puede comentar con nadie y no puede salir de aquí de la anunciatura. Al día siguiente, yo todo nervioso, ni dormí esa noche. Veo que a eso de mediodía entra con el nuncio el señor Alberto, arzobispo ahora de Morelia. Y luego le digo ahí en el corredor, flaco, ¿qué andas haciendo? Dice, pues lo mismo que tú. Ya salió de él, ahí de ahí, y me llama el nuncio y dice, bueno, oiga, aquí su compañero ya aceptó. ¿Y usted qué espera para dar una decisión? Usted como profesor de
eclesiología siempre enseñó que a la iglesia hay que amarla y hay que servirla, etc. No me haga manita de puerco, pensarlo, ¿verdad? Ya al rato ya seguí pensando. Por supuesto que mi obispo nunca me quiso responder el teléfono. Yo quería platicar con él a ver por qué me mandaba a ese. No pude hablar con él, pero ya le dije al mucho, dígale al Santo Padre que se aceptó con nosotros la diócesis de Tehuacán. Entonces, a él a Tacámbaro, a mí a Tehuacán, y al otro compañero que ya había llamado, a don Emilio, Tijuana. A los tres que habíamos sido compañeros en el colegio nos marcaron por la tele. Y después, como 10 años después, a los tres nos movieron. Al de Tijuana lo mandan a Mérida. Al de Tacámbaro lo mandan a Morelia. Y a mí me mandaron a México. De qué estoy a sus órdenes. Bravo.